Mire esto en la pantalla. La salvación es obra soberana de Dios. La salvación es obra soberana de Dios. La fe viene del oír la palabra de Dios. Y por medio de la locura de la predicación del Evangelio, el Espíritu Santo obra en nuestro interior para darnos la facultad de recibir su gracia. Si no se nos predica la locura de la predicación, no puede venir el convencimiento del Espíritu Santo y nosotros recibir esa gracia del Señor. Por eso, pues es bueno que nos digan locos, y es bueno, es un buen cumplido. Oye, tú estás bien loco, ¿para qué vas tanto a la iglesia? A nosotros nos decían en nuestra adolescencia, no quiero decir juventud porque todavía estamos muy jóvenes, pero en nuestra adolescencia, no hombre, están locos, están en sus 20, váyanse a pasear, váyanse al antro, vean por ustedes, al cabo la iglesia no va a ver por ustedes, luego se van a arrepentir, van a llegar a los 30. Entonces decían, están locos. Sí, estoy loco por Cristo, he recibido ese evangelio y ahora quiero entregar ese evangelio a otras personas para que tengan la oportunidad de recibir la gracia de Dios, porque si no se predica el evangelio, entonces no viene el convencimiento del Espíritu Santo, y si no convence el Espíritu Santo, entonces no se recibe la gracia, y si no se recibe la gracia, ¿qué es lo que pasa? Pues no hay salvación. Si no recibimos la gracia de Dios, la sangre preciosa de Cristo, entonces no hay salvación para nuestra vida y para las personas. Una vez recibida su gracia, comenzamos a dar fruto. Antes no podías porque estabas muerto. Un muerto no puede hacer nada. Pero cuando recibe la gracia de Dios, primero llega la soberanía de Dios, Él pone en los corazones de los predicadores, envía a los predicadores, llega el mensaje, la locura de la predicación, el Espíritu Santo te convence, y una vez que te convence, tú recibes la gracia, y ya recibida la gracia, eres transformado en una nueva criatura, y esa nueva criatura empieza a dar obras, frutos, dignos de arrepentimiento. Y era lo que estábamos analizando las últimas predicaciones. ¿Por qué no estamos dando fruto? Ahora, si tú ya estás dando fruto, pues podemos dar más fruto. Él quiere que demos mucho fruto, que demos más fruto. Pero si no estamos dando fruto, la pregunta es, ¿por qué no estamos dando fruto? Y es donde nos quedamos. Hay mucho que hemos analizado, no me puedo devolver tanto, pero vea las predicaciones que tenemos en el grupo para que quede bien claro este tema, soteriología. Ahorita estamos viendo esto, ¿por qué no estamos dando fruto? Si soy una nueva criatura, ¿qué está pasando conmigo? ¿Por qué no tengo el querer y el hacer? Porque hay malas obras, más que buenos frutos, hay malas obras, malos frutos en mi vida. Primera respuesta, porque no hemos rendido completamente nuestra vida a esa gracia, a Jesucristo. Y ese es un llamado para todos nosotros, cristianos y también no cristianos, rendir nuestra vida al Señor. Segunda respuesta, porque estamos desobedeciendo al Señor deliberadamente. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Dios te ha dado la instrucción, incluso ya has obedecido en anteriores ocasiones, pero algo sucede que has flaqueado espiritualmente, que no estás obedeciendo, estás desobedeciendo. Y lo que vamos a profundizar en esta mañana, tercera respuesta, porque hemos apostatado, y esto es lo más terrible que podemos llegar a hacer, hemos apostatado de la fe cristiana, y en la apostasía caemos de la gracia de Dios. Y al caer de la gracia de Dios, que ya te la había otorgado, que Él no te la quita, sino que tú la rechazas, tú te caes de esa gracia. ¿Qué es lo que sucede cuando caemos de la gracia de Dios? ¿Qué es lo que sucede? Te alejas de la salvación, pierdes la salvación, has caído de la gracia. Dios te entregó la gracia, Dios dio todo en la cruz del Calvario por ti. Pero como nos hemos rebelado, como hemos rechazado esa sangre preciosa, entonces caemos de la gracia de Dios, y dice la Escritura, y ya no hay otro sacrificio para ti. Ya desaprovechaste el sacrificio, el único sacrificio en la cruz del Calvario. No va a venir otro sacrificio a salvarte. Eso es lo que nos dice la palabra. Si no has recibido con temor y temblor el sacrificio único en la cruz del Calvario, entonces ¿qué otro sacrificio más te va a salvar? Mire lo que dice Hebreos 2 del 1 al 4, Reina Valera. Hebreos 2 del 1 al 4. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos, ¿sí dice así la palabra?
No sea que nos deslicemos. Ay, no pasa nada, pastores, Dios es amor, pura gracia, pura vida. Oye, tranquilo, no estás en Manzanillo, no estás en Acapulco. Estamos en esta gran salvación que se construye con la sangre preciosa de Jesús. ¿Estás consciente de eso? Se construye esta salvación con su sangre, con su sacrificio. Aquí dice la Escritura, diligencia, atendamos con diligencia. Luego dice, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Sí dice así la Escritura? O sea, si en otras épocas, hablando de Adán, hablando de Noé, hablando del tiempo de Abraham, de los patriarcas, el tiempo levítico del pueblo de Israel, de los reyes, fue firme. Los castigos fueron firmes. Lo que Dios determinó se cumplió. ¿Por qué ahora en este tiempo donde el Hijo se ha revelado no se van a cumplir las cosas? Claro que serán firmes, lo que Dios ha establecido se va a cumplir. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, por Jesucristo, nos fue confirmada por los que lo oyeron, los apóstoles, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros? ¿Y qué es lo que dice ahí al final? Repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Cuando llega el Espíritu Santo te confirma la palabra. Tener experiencias espirituales es algo fenomenal, es algo glorioso. Te da una certeza, una seguridad de que Dios está en el asunto. Y aquí nos está diciendo la palabra, oye, no hay duda de su salvación, no hay duda, tengan convicción, porque aparte que está la palabra, el sacrificio de Cristo, la locura de la predicación, viene el Espíritu Santo y sella esa palabra. Por eso a veces lloramos, por eso tenemos visiones, sueños. Cuando viene el mover del Espíritu Santo, te confirma la palabra de Dios. Viene esa energía celestial. Dice la Escritura, me serán testigos cuando venga ese poder, esa energía sobre ustedes. Es una energía del cielo. ¿Y por qué digo energía? Porque en el original eso es. Esa es la palabra. Iba a venir ese poder, esa energía sobre nosotros. Muy bien, vea esto en la pantalla. La continua desobediencia deliberada, ¿por qué menciono esto? Todas estas características, porque todos desobedecemos. Dígame a alguien que no haya desobedecido a Dios esta semana. Todos desobedecemos. Pero la continua desobediencia deliberada, ya una práctica de pecado, nos puede llevar a la apostasía. Nos puede llevar a la apostasía. Esto es, el significado de apostasía es rebelarnos en contra de la gracia de Dios y abandonar la fe. La apostasía se da de manera gradual. Es lo que desea el diablo para nosotros. Por eso anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y le encanta cuando estás practicando el mismo pecado. Le encanta cuando no te arrepientes. Cuando ya no quieres venir a la iglesia. Cuando le estás haciendo más caso a la muchacha, aguas. A la muchacha que a sus principios y a sus mandamientos. Al muchacho, al príncipe verde, porque es un sapo horrible. Quieres agradar más al príncipe verde que al Dios todopoderoso. Y el diablo se goza y está esperando tu caída. Él quiere que caigas de la gracia, porque todos desobedecemos y pecamos, pero estamos en su gracia. Y su gracia nos lleva a lugares celestiales donde el diablo no nos puede tocar, no nos puede atacar. Pero si caemos en apostasía, si rechazamos esa gracia, entonces somos presa fácil. Entonces estamos en sus garras. Es sorprendente cómo muchos han caído de la gracia de Dios. Y alguien por ahí dirá, no, es que nunca fueron convertidos. No, sí fueron, porque dieron fruto, porque recibieron al Espíritu Santo, porque activaron su vida espiritual, confesaron a Cristo como Rey, como Señor. ¿Y ahora qué pasa? No, pues ahora andan en el pecado.
Ahora uno ya es ateo, otro ya se cambió de religión, otro anda en inmoralidad sexual, otro ya está cambiándose de sexo. ¿Cómo es posible? Sí, es lo que el diablo quiere, y esto es de forma gradual. Por eso esto es tan peligroso. Yo me pregunto, ¿cuántos cristianos en cada iglesia están pecando continuamente, deliberadamente, sin ver el peligro que corre su alma? Por eso hoy estamos en las manos del Señor para arrepentirnos y romper toda práctica de pecado. A eso ha venido el Hijo de Dios, a romper la práctica del pecado. Vamos a romperlo. Pastor, es que ya no quiero pecar. Discúlpame, pero vas a pecar de aquí a que te mueras. Todos vamos a seguir pecando, pero que no sea deliberado, que no sea continuo, que no sea una práctica. Pide la ayuda a Dios. Señor, quita en mí todo pecado deliberado, quita en mí toda práctica de pecado, quita de mí todo lo que me esté sacando de tu gracia, de tu favor, del sacrificio que tú has hecho para mí. Fuera de ti nada puedo hacer, nada puedo lograr. Si viéramos el peligro, yo creo que más fácil nos alejaríamos de hábitos, de personas, pondríamos ya un final a esas relaciones tóxicas. Es gradual, por eso es lo peligroso. No te das cuenta. No te das cuenta. Empiezas a faltar. Ay, discúlpenme los que llegaron tarde, llegas tarde. Ya no lees la Biblia, ya no oras. Ya te empieza a dar mucha pesadez y flojera servir a Dios. Y de repente te deslizas y caes de la gracia de Dios. Por ello Dios nos pide despertar, permanecer en la vid verdadera, no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, volver al primer amor, y no solamente decirle, papá te amo, Cristo te amo, Espíritu Santo te amo. No, también dice la Escritura, vuelvan a las primeras obras. Vuelve al primer amor y vuelve a las primeras obras. No permitir que las raíces de amargura se apoderen de nosotros. Suelta, suelta, es una trampa de Satanás. Nos dice que estamos justificados para estar enojados. Es la trampa de Satanás. Y nos llenamos de amargura y eso nos impide alcanzar la gracia de Dios. Dejamos de alcanzar la gracia de Dios. Hoy Dios nos está hablando. Hoy es tiempo de arrepentimiento. Es tiempo de volver nuestra mirada al Señor. Y Él nos va a ayudar en cualquier pecado, cualquier falta de perdón, cualquier circunstancia. Él nos va a ayudar para salir adelante. ¿Cuántos dicen amén a eso? Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, o sea, los últimos tiempos, que son estos, a los que hemos llegado en el siglo XXI, los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas, ¿qué dice allí? De demonios. Hay doctrinas de hipergracia y hay doctrinas de religiosidad. La hipergracia es que Cristo ya murió por mí y yo puedo hacer lo que se me pegue la gana. Y algunos se atreven a decir que ya Dios te ha santificado en tu espíritu, en tu alma, y ahora sí, haz lo que tú quieras con tu cuerpo. Destruye tu cuerpo, métete con el que quieras, sexualmente, toma lo que quieras, drógate, emborráchate. Una falsa doctrina, la hipergracia. Y también la religiosidad. Oye, hermano, si no traes tu corbata, cuello. A todos andan mandando al infierno. Entonces ya yo estoy muy preocupado por llegar temprano para ganar mi salvación, por ponerme la corbata para ganar la salvación. Y no lo hago por un amor a Dios genuino, no lo hago por su gracia obrando en mí, sino porque mis méritos me van a llevar a la gloria de Dios. Doctrinas engañosas, doctrinas de demonios. Y si seguimos hablando de eso, hay mucho más. Por eso ve a gente muy entregada. Ve a gente, algunos le dicen lavada en su cerebro, haciendo un montón de cosas, y tú dices, ¿cómo? Si nosotros que estamos en la verdad batallamos, ahora ellos que están en una mentira, ¿por qué se entregan tanto? Porque hay una influencia espiritual que los engaña. Y pueden estar ahí en la esquina, ustedes los han visto, ahí en la esquina, en el sol, con corbata y trajeados. Ahí están.
en el solazo. Hay un poder espiritual que los mantiene cautivos. Tú y yo somos libres en Cristo. Ahora la pregunta es, ¿qué va a hacer con esa libertad? ¿Qué es lo que dice Timoteo? Ponlo en la pantalla otra vez. Pero el Espíritu, cuando es Espíritu con E mayúscula, es Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La flaqueza espiritual es un factor preocupante en nuestra era cristiana. Usted no puede estar flaco espiritual. Si quiere flaco físicamente, sí. Pero flaco espiritual, usted no puede estar flaco espiritual. Al no estar bien alimentado de la palabra y del Espíritu Santo, usted no desarrolla convicciones, usted no tiene defensas, no tiene convicciones firmes, y entonces somos arrastrados por esas corrientes de maldad, por esas doctrinas engañadoras, esas doctrinas de demonios. No se puede permitir más en esta época estar flaco. Lo quiero macizo, porque vienen muchas corrientes, y si no está fuerte, no se está alimentando, usted no tiene convicciones, y vas a empezar a dudar. Vas a ver un video y vas a empezar a dudar de la fe. Vas a hablar con alguien y te va a meter cizaña para que ya no vengas a la iglesia. Vas a empezar a dudar. Oye, ¿estoy en el cuerpo correcto o no? Tranquilo, joven, sí, eres hombre. Es hombre. Convicciones. Por eso no puede estar flaco, desnutrido espiritualmente hablando. Come de la palabra. Y aunque venimos aquí a la iglesia y comemos un buffet, un alimento necesario, también tienes que comer en tu casa. Segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 4. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. Estos son convicciones. Yo estoy firme, no me mueven. Yo sé quién es Cristo, yo sé la visión de la iglesia, yo sé la doctrina cristiana. Y luego dice algo muy interesante: ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ni por espíritu, nos pueden hablar espíritus engañadores, ni por palabra, ni por carta. El diablo puede usar la misma palabra de Dios para confundirnos. Y acuérdese que el diablo se presenta como ángel de luz. ¿Qué va a pasar si se le aparece un ángel y le dice algo muy diferente a lo que está escrito en el Evangelio? ¿Qué pasaría si llega alguien y le revela su futuro? Le dice cosas que nadie más sabe. ¿Le va a creer o va a creer más en la palabra de Dios? Vamos a llegar a ese punto, y se levantará el anticristo y se levantará el falso profeta que hará grandes milagros para que muchos crean en el anticristo, adoren al anticristo y al dragón, que es el diablo. ¿A quién le vamos a creer? Yo decido creer en la palabra de Dios. Versículo 3: nadie os engañe en ninguna manera. Fíjate esto: porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, es el anticristo, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo. Por eso es una de las últimas profecías, que se va a levantar el tercer templo en Israel. Ya andan ahí peleando para que se logre el tercer templo, y allí se va a sentar en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El hombre de pecado, el hijo de perdición, el inicuo, el anticristo. La apostasía es una señal de los últimos tiempos. Dios estará con nosotros hasta el final de los tiempos. ¿Quién puede tomar esa palabra? Segunda de Tesalonicenses 2, del 7 al 8. Vámonos un poquito más, 7 y 8. Dice aquí la escritura: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. ¿Qué podemos interpretar con la escritura? Es Cristo, el mediador entre Dios y los hombres, es la iglesia. Tú y yo somos representantes de Cristo. Él no puede tomar autoridad total sobre el mundo, porque entonces no se cumplirá la palabra, que ni las mismas puertas del infierno iban a prevalecer contra la iglesia. No se cumpliría la palabra de que el diablo está
bajo nuestros pies, está derrotado. Estamos atravesados. Por eso los movimientos, la ideología de abortos, LGTB+, más, no sé qué tanto, nos odian y nos quieren meter a la cárcel a los pastores y quieren destruir a las iglesias, porque somos los únicos que estamos en medio. La iglesia, Cristo intercediendo. Pero cuando venga el arrebatamiento, mi hermano, los que han tomado el discipulado saben qué va a pasar. Cuando venga el arrebatamiento, el Señor se va a quitar de en medio, va a venir aquí a la tierra. Ahorita está a la diestra del Padre, intercediendo 24 horas por nosotros. Pero cuando venga el arrebatamiento, Él se va a quitar de esa mediación y va a venir a este mundo en los aires para levantar a los muertos en Cristo. Resucitarán primero, y los que sigamos con vida seremos transformados con un cuerpo inmortal y seremos llevados a los aires. En ese momento viene la tribulación. En ese momento se descarga la ira de Dios sobre la tierra. ¿Cómo empieza la tribulación? Con este hombre malvado. Ahora sí va a tener todo el control, ahora sí va a tener todo el poder, ahora ya no habrá nadie que lo detenga y se va a manifestar con todo su poder en la humanidad. Dice la Escritura: ay del mundo y de los que habitan en el mundo, porque el diablo sabe que le queda poco tiempo. Versículo 8: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Me encanta la Escritura porque esto lo escribió el apóstol Pablo. Y en el Apocalipsis tiene la revelación el apóstol Juan de lo mismo, de la venida del Señor. Rey de reyes y Señor de señores. Que con el poder de su venida, con su espada, iba a vencer al anticristo en el Armagedón, en la batalla del Armagedón. Aquí ya lo estaba anunciando el apóstol Pablo. Es una realidad la apostasía. Es una realidad lo que va a pasar. Por eso hoy más que nunca, mis hermanos, tenemos que afirmarnos. Si alguien está fluctuando, alguien no se está comprometiendo, este es el tiempo. Y los que ya estamos comprometidos, más todavía, santifíquense más, busquen más al Señor, vamos a esforzarnos más. Un compromiso mayor con nuestro Dios, porque esto en breve va a ocurrir. Cristo viene pronto, Maranata, Cristo viene pronto. Y la esposa y el espíritu deberían decir: sí, amado, sí, Señor mío, ven pronto. Mira lo que dice la Escritura, Hebreos 10, 23 al 39. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? La salvación, la vida eterna. De eso está hablando y tú lo puedes leer en tu casa. El contexto es la salvación que nos da el nuevo pacto en Cristo Jesús a través de su sangre preciosa. La profesión de nuestra esperanza, mantente firme sin fluctuar, porque fiel es el que prometió. Tómese de esto, mi hermano. Usted debe tener una seguridad de su salvación. Todo esto que le predico no es para que usted tema: ay, me voy a ir al infierno y no estoy seguro. No, es para que usted se asegure de su salvación y nadie lo pueda mover. Y van a venir personas y te van a decir: ay, es que tú muy santo y ¿cómo crees? Yo estoy seguro. Yo sé cuál es mi esperanza, yo sé con quién estoy, yo sé quién es mi roca. Yo estoy a cuentas delante de mi Dios y Él sabe que me equivoco. Lo vimos el miércoles. ¿Y si nos equivocamos qué? Pues lo volvemos a intentar. Me levanto otra vez. El justo cae y se vuelve a levantar 7 veces. Nos levantamos en el nombre de Jesús. Fiel es el que lo prometió, nuestro Dios. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor. ¿Y qué dice allí? A las buenas obras. No podemos sacar las buenas obras del desarrollo de nuestra salvación. La salvación no empieza con buenas obras, más bien continúa y se desarrolla con buenas obras. Entre nosotros, la iglesia de Cristo, evangelizando allá afuera. Vea esto en la pantalla. La salvación es individual, pero su desarrollo es colectivo. La salvación es individual, pero su desarrollo es colectivo. Yo sé que a veces no nos gusta, mis hermanos, el depender de la iglesia, el ser parte de la iglesia, el comprometernos con grupo de varones, grupo de jóvenes, matrimonios, pero es parte del desarrollo de nuestra salvación.
Versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Otra vez estamos hablando de salvación. Aquel día ya está cerca, no te dejes de congregar, anímate, exhórtate con tus hermanos, perdona, soporta. ¿A quienes no les gusta soportar a los hermanos? Pero es parte de la vida cristiana. Ni modo, me tienes que aguantar, hermanito. Ni modo. Y yo te tengo que aguantar a ti. Y yo sé que hay algunos de pincitas, pero aquel día ya se acerca. Después de todo esto, el versículo 26 cambia la intención. Fíjate a dónde nos lleva. Está cerrando este capítulo. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya recibiste a Cristo, la verdad es Cristo, y ahora estás pecando deliberadamente, voluntariamente. Fíjate lo que dice aquí: si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Sí dice así? Ya, Cristo no va a venir otra vez a morir. Si rechazaste el sacrificio único y suficiente de Dios para la humanidad, ¿quién más te va a poder salvar? ¿Qué otro sacrificio va a venir? Es el único que tenemos, es el único boleto que tenemos. Versículo 27, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El juicio es para los adversarios, no debería de ser para nosotros. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? O sea, esa sangre ya te santificó, pero la estás rechazando. Esto es apostasía. Estás renegando de ese Dios, te estás alejando de ese Dios, estás pisoteando a Cristo, su sacrificio, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Porque no podemos decir, yo no he sentido a Dios. Sí lo has sentido. El Espíritu Santo no ha tocado mi corazón, porque ha tocado tu corazón, pero estás haciendo afrenta contra ese Espíritu, que es otro tema muy complicado, la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Por qué es un pecado imperdonable? Porque si rechazas al Espíritu Santo de Dios, que es el único que trae convicción de pecado y nos lleva a la salvación, pues ¿cómo te salvas? Si haces afrenta contra el Espíritu de Dios, ¿cómo llega la transformación a tu vida? No puedes tener perdón de pecados. Es la afrenta contra el Espíritu Santo. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hasta ahí, pues nos dio con todo el apóstol. Cuando uno lee esto, sí quedas como en shock. Pero mira cómo sigue el estudio de la palabra, 32. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. ¿Qué nos está diciendo la Escritura? Oye, pero sí puedes lograrlo. No estés pensando en fallar, en pecar, en perder tu salvación. Piensa en permanecer, en perseverar hasta el final. Antes lo has logrado. Has tenido padecimientos por el nombre de Cristo. A lo mejor ahorita andas medio flojo, andas medio flaco, pero ocupas afirmarte en el Señor. Y mientras hay vida, hay esperanza. Dice la Escritura, por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra,
llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. O sea, el apóstol les estaba diciendo, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. No se les ocurra pisotear al Hijo de Dios, la sangre de Cristo. No hagan afrenta al Espíritu de gracia, al Espíritu de Dios. Pero ustedes no tienen que caer en esa categoría. Ustedes no tienen que ser esas personas apóstatas, porque han sufrido por el reino de Dios. Incluso han sido un espectáculo, porque Nerón los empezó a perseguir y los lanzaban a los coliseos como espectáculo, entretenimiento. Les quitaban sus propiedades. Yo creo que ninguno de nosotros hemos padecido tanto como los primeros cristianos. Los primeros 300 años de los cristianos fue terrible. Cómo sufrían por Cristo, cómo los torturaban. Era un espectáculo público lanzar a los cristianos a los leones. Han padecido por Dios. Haz memoria de que tú te has entregado a Dios. A lo mejor han sido breves tiempos, porque se ha pagado el primer amor, pero lo has logrado. Has podido seguir a Cristo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Grande galardón. Y no solamente la vida eterna, hay premios allá arriba, hay gozo allá arriba, hay paz, bienestar, seres queridos que vamos a ver allá arriba, en la gloria del Señor. Es un grande galardón que tenemos con el Señor, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Versículo 37, y esto lo declaramos para generación del Rey, porque aún un poquito, diga conmigo, un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros, esta es la declaración que cada mañana, cada congreso, cada vez que venga la tentación, el desánimo, la prueba, la amargura, debería ser un lema en nosotros. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Esto es apostasía, los que retroceden para perderse, sino de los que tienen fe para preservación del alma.